todos lo sabemos, pero bueno, no está de más repetirlo, y si hay alguna duda, alguna aclaración, a mí me gustaría que me interrumpierais y que levantarais la mano, ¿eh? Es decir, mi charla no va a ser más allá de 20 minutos, va a ser corta. Yo no me voy a poner pesado, no voy a contar mi currículum, como quería Manolo, pero insisto que si queréis de verdad levantar la mano, preguntar, porque yo creo que eso os va a enriquecer más que lo que yo os pueda contar, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es que pinta aquí un cardiólogo, lógicamente, cuando estamos hablando de un problema neurológico. Y bueno, voy a intentar convenceros de que efectivamente tenemos mucho en relación, hay muchas cosas en común y se comparten pues muchos factores de riesgo, se comparten, y yo creo que vamos a aprender algún aspecto interesante del tema de la tendencia. Pero antes de empezar con la charla, yo siempre machaco que a nivel institucional, a nivel de las administraciones, no digo la local, sino la local, autonómica, estatal, se tiene muy metido en la mente, valga la redundancia, el tema del cáncer. Todo el mundo está muy concienciado de que hay que luchar contra el cáncer, asociación contra el cáncer. Hay un despliegue de medios económicos y demás contra el cáncer que desgraciadamente otras patologías no la tienen o tienen menos. Y a lo mejor esas patologías o son igual de prevalentes o igual de responsables en términos de morbimortalidad, o a lo mejor no son tan prevalentes, como es el caso de las demencias, pero suponen una carga social inmensa, porque todos sabemos que no solo estamos hablando del enfermo de Alzheimer, estamos hablando del cuidador, de la familia, de esa desestructuración familiar que provoca. Entonces, eso yo creo que, aquí están los políticos, pero yo creo que no solo los políticos, sino las administraciones, los técnicos, todos nos tenemos que concienciar de que hay que promocionar otras patologías que tienen pues el mismo derecho de reivindicarse y de tener su sitio en los medios. Tú coges un telediario, tú coges los periódicos y es que están plagaditos de: se ha encontrado una molécula que va a prevenir las metástasis del cáncer de pulmón, se ha encontrado avances científicos, pero nadie habla de, por ejemplo, del infarto o del ictus, o de la fibrilación auricular, o de la insuficiencia cardíaca. De eso se habla poco, tiene poco eco. No es que eso no venda, eso vende, porque eso es prevalente y eso nos interesa a todos como sociedad. Pero a lo mejor desde el punto de vista periodístico, pues eso no ha calado tanto. Entonces, yo no es que desmerezca a la Asociación contra el Cáncer, la he nombrado, que me perdonen si se sienten ofendidos. Yo nombro lo que veo que creo que deberíamos todos de reivindicar, ¿vale? Sin ánimo de ofender, por supuesto. Entonces, como ya digo, para centrarnos un poco en situación, esto es una diapositiva del INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística, y es la mortalidad en Córdoba en el año 23 y en el año 24, es decir, de que nos morimos. Vamos a enterarnos, ¿no? Porque todo el mundo dice: no, se muere de esto, se muere de lo otro. Bueno, pues oficialmente las estadísticas nos lo ponen muy claro. La primera causa de mortalidad en Córdoba es de origen cardiovascular, seguida muy de cerca por el cáncer. En el año 2023 pues estuvieron al revés, era el cáncer seguido muy de cerca del corazón. Es decir, que es una patología muy prevalente y que yo como cardiólogo pues estoy en mi obligación de defender lo mío, ¿vale? Eso por ahí. Con respecto al tema en sí de la charla, que se llama demencia y enfermedades cardiovasculares, están relacionadas, están conectadas. Bueno, pues yo voy a intentar demostraros que sí, y el por qué y qué podemos hacer, que es lo más importante. Entonces, el tema de Alzheimer, aquí muy bien pone el cartel. Si fijáis, el cartel de la izquierda pone enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ahora os voy a explicar qué significa eso. Con respecto al Alzheimer, no es una enfermedad nueva. Esto no es que haya surgido ahora en los últimos años, que esté de moda o que esto lo ha provocado la vacuna del COVID. No, esto ya venía de muy antiguo. De hecho, empieza a ver las primeras descripciones de enfermos por un médico en el 1894. Es decir, que ya llevamos 2 siglos con esta enfermedad. En aquella época pues no había TAC, no había resonancia, pero se diagnosticaban a través del análisis de los cadáveres, en la autopsia. Veían que ahí había daños estructurales en el corazón. Algo pasaba en el cerebro que provocaba ese deterioro cognitivo del paciente. Y la demencia en sí
¿Qué supone? Pues supone, como ya he dicho, no es tan prevalente como el cáncer, ni es tan prevalente como las enfermedades cardiovasculares, pero fijaros, en el 2017 había contabilizado o estimado 50 millones de personas en el mundo occidental, y lo que se prevé de aquí a 5 años, en el 2030, es que eso aumente un 30% más, estemos en más de 80 millones de pacientes. Eso no significa que es que ahora esté más de moda o haya más Alzheimer o más demencia, no. Es que afortunadamente, gracias al progreso, vivimos más, pero claro, el vivir más es a costa de tener más achaques, y el tener más achaques supone pues tener más riesgo de desarrollar patologías. Entonces, como he hecho referencia antes al cartel que hablábamos de Alzheimer y otras demencias, Alzheimer y demencia no son sinónimos. Eso hay que tenerlo claro. Demencia es, digamos que, el término general, el que involucra a todas aquellas enfermedades que provocan un deterioro cognitivo. Y dentro de las demencias, la más prevalente o la más importante o la más frecuente es el Alzheimer. Todos relacionamos Alzheimer demencia, pero que sepáis que Alzheimer es un tipo de demencia. Como ya digo, es un tipo, es el más importante. De hecho, si veis ahí en el diagrama, en la tarta, el grueso de la tarta, que es el azul oscuro, es el Alzheimer, pero después hay otros trocitos que son otro tipo de demencia. Bueno, pues hay una demencia en concreto que es la demencia vascular. Esa demencia supone un 15% de todas las demencias, pero esa es la que a mí me toca un poco explicaros en qué consiste y el porqué de su presencia aquí, ¿vale? Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, todos sabéis cuáles son los factores de riesgo. Eso, pues, gracias a Dios, pues todo el mundo tenemos conocimiento, hoy está en todos los medios, hay información, y entonces sabemos, pues, que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, el tabaco, por supuesto, la tensión alta, el colesterol, la diabetes, son todos factores que pueden provocar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué se entiende por enfermedades cardiovasculares? Pues no solo el infarto, también la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la fibrilación auricular, y otra que es muy importante, que es donde yo voy a machacar hoy un poquito la charla, es los ictus, los accidentes cerebrovasculares. Eso entra dentro de la patología cardiovascular, ¿vale? Y estos son, pues, los factores más frecuentes asociados con esa enfermedad. No quiere decir que todos tengan, si tú tienes hipertenso o si tú eres diabético, quiere decir que vayas a tener un problema cardiovascular, pero lógicamente tienes mucho más riesgo que el que no lo tiene, y tendrás mucho más riesgo si encima no te cuida o no lo trata o el tratamiento es indebido, ¿vale? ¿Qué relación tiene factores de riesgo cardiovascular con Alzheimer? Bueno, pues lo hay. Hay estudios. Este es un estudio un poquito antiguo, del año 2005, estudio científico, una publicación en la cual cogen a 1.100 individuos, 1.100 personas de la calle, que no tienen demencia, que no tienen ningún deterioro cognitivo, y los siguen durante 5 años. A ver qué les pasa a estos individuos en 5 años. Bueno, pues de esos 1.200, pues imaginaros, aquí estamos unos 200, imaginaros que de nosotros, que se presupone que nadie debe tener deterioro cognitivo si lo tienes muy leve, porque estáis aquí en la charla, pues más de uno de vosotros estaréis tomando pastillas para la tensión, más de uno estaréis tomando pastillas para el azúcar, más de uno estaréis tomando pastillas para el colesterol, más de uno estaréis un poquito gorditos, más de uno estaréis fumando o habréis sido fumadores, y más de uno encima tendréis tabaco, tensión, azúcar y colesterol. Bueno, pues de los que estamos aquí, que es lo que le pasó en este estudio, al cabo de 5 años, los que tienen 3 o más factores de riesgo, es decir, de los que estamos aquí, el que tenga hipertensión, diabetes y colesterol, pues esa persona tiene 3 veces más de riesgo de aquí a 5 años de tener demencia que el que no lo tiene. Y entonces, de aquí que sepáis que ya más de uno, no es que lo vayamos a tener, pero estamos señalados. Estamos señalados, ¿vale? Este estudio es antiguo, pero es que ahora es un estudio mucho más reciente que viene a corroborar. Son 1.000 individuos americanos, los cuales hacen un seguimiento mucho más largo, a 20 años, y en 20 años los agrupan en los que tenían pocos factores de riesgo cardiovascular, los que tenían muchos factores de riesgo cardiovascular y el grupo intermedio.
Pues los del grupo intermedio y los que tenían muchos factores de riesgo cardiovascular, a los 20 años tienen un deterioro cognitivo muchísimamente superior que los que no tenían, estadísticamente superior, que es lo que nosotros decimos. Es decir, que la mera hecho de tener factores de riesgo ya nos lleva implícito a tener un riesgo en el futuro de desarrollar deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, no he dicho Alzheimer, he dicho deterioro cognitivo en general, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar en la demencia vascular, la demencia de origen vascular o de origen cardiovascular. Es aquella, se puede definir con deterioro cognitivo debido a un problema en las arterias que llevan la sangre al cerebro, básicamente, esto lo entendemos todos. Si no me riega bien el cerebro, voy a tener aquí un problema, bueno, pues este problema me puede causar un deterioro cognitivo, un tipo de demencia, que es lo que nosotros hablamos demencia vascular. ¿Por qué se produce esa demencia? Bueno, pues porque puede haber un infarto cerebral, no un infarto de miocardio, infarto cerebral, lo que todo el mundo conoce por ictus, o lo que antes se decía ACVA. ACVA es accidente cerebrovascular. Pues si tú has tenido un ACVA o un ictus, hay una parte del cerebro que no te riega porque ha habido una obstrucción en una arteria, sea una arteria del cuello, la carótida, o sea ya arteria más pequeñita a nivel del cerebro. También puede ser que hayas tenido un derrame cerebral, eso también es un ictus, o eso también es un ACVA, es un ictus, en este caso nosotros lo llamamos hemorrágico, se ha roto una arteria de dentro del cerebro, generalmente por una subida brusca de tensión. También puede ocurrir en las personas muy mayores que las paredes de las arterias pequeñitas del cerebro, que ya se van poniendo muy duras, muy rígidas, esas pueden tener pequeños sangrados, microsangrados. Esa enfermedad se llama angiopatía amiloide senil. También puede provocar ese ictus hemorrágico, pequeñito, no el derrame grande, tan pequeñito como que los síntomas aparecen poquito a poco. No es de brusco, el típico que se queda medio lado paralizado, sino que poco a poco, y cuando me refiero a poco es días, semanas, meses y años, ¿vale? Y después están los daños crónicos en los vasos sanguíneos. Ese tipo de patología o de causa de demencia vascular es la típica. Pues por ejemplo, que una persona que sea hipertensa o que sea diabética o que tenga colesterol, que por cualquier motivo le hacen una resonancia y le dice el médico, uy, pues la resonancia te han salido que has tenido como 2 pequeños ictus, o tienes como 2 puntitos, y dice, bueno, pues si yo no me he notado nada, si yo no tengo nada, como que me sale, pues esos son pequeños infartos provocados por esas lesiones de esos vasos pequeños. Son ictus lacunares y no siempre dan síntomas al principio, pero pueden dar síntomas a medio o largo plazo, como hemos visto en las curvas. Al cabo de los 5 o de los 20 años puede aparecer ya el problema. ¿Qué síntomas da la demencia vascular? Pues la demencia vascular es bastante parecida a los síntomas que da el Alzheimer común. Pero claro, estamos hablando de infarto en el cerebro, pues depende de qué parte del cerebro te esté provocando el daño, pues los síntomas serán más acuciados, menos acuciados, o serán de algún tipo motor, o serán más bien sensitivos, etcétera, o trastornos del comportamiento. Lo más típico es que la velocidad del pensamiento y la resolución de los problemas pues se enlentece. La persona como que se va notando que va más lenta, como que ya no es capaz de hirvanar, de hacer cosas que antes hacía. Es decir, son cambios muy sutiles. No es el cambio típico del Alzheimer. El Alzheimer, que es el paradigma de las demencias, tiene un curso. Es un curso que aquí os pongo el diagrama, es brusco, rápido, continuo, progresivo y sin retorno. Es decir, cuando empieza con Alzheimer, muchas veces eso va en picado y es que eso no hay manera de parar la curva. Es la curva azul, va recta. Ahí no hay nada que te lo pueda alterar la evolución de esta enfermedad. Mientras que la demencia vascular, que también nosotros le llamamos demencia multiinfarto, porque son múltiples ictus, ahí sí que va el curso escalonado, va pegando bajones conforme le van dando pequeños ictus o va teniendo pequeños derrames o pequeñas faltas o hemorragias, ¿vale? Y entonces ese curso es mucho más larvado, más lento, la clínica no es tan florida, no es tan abigarrada como el tema del Alzheimer. ¿Qué ocurre? Pues que si las enfermedades cardiovasculares se asocian con la edad, porque lógicamente la gente joven no es, salvo la diabetes tipo 1, no son diabéticos, no tienen hipertensión, no tienen azúcar, es más propio de los mayores, pues a mayor edad
mayor probabilidad de tener demencia de origen vascular. Por poneros un poquito en situación, un 10% de los pacientes que sufren un ictus tenían demencia previamente. Es decir, que encima es que están relacionadas las dos patologías, las dos demencias se relacionan. Habitualmente, bueno, no habitualmente, en un 10% de los casos de los que tienen el Alzheimer típico, encima estos tienen la mala fortuna de que les puede dar un ictus, con lo cual se agrava mucho más su cuadro clínico. De los que tenían ictus, un 10% tienen la probabilidad de desarrollar un ictus al poco tiempo después de haberlo padecido. Yo estoy viendo por aquí gente, no quiero señalar, pero me acuerdo de sus familiares o de los que están con ellos vivos, que van teniendo ictus y dice, coño, pues que ahora ya, que tiene olvido, como que ahora ya no mueve, ahora ya no lee, ahora ya no quiere, no escucha. Bueno, pues 1 de cada 3 a medio largo plazo van a tener esos ictus recurrentes y van a desarrollar demencia. Es decir, ¿qué podemos hacer o cuál va a ser la mejor prevención de este tipo de demencia? Pues lógicamente el control de los factores que ahora vamos a hablar. Los síntomas, como ya digo, muchas veces se solapa Alzheimer y demencia vascular, pero en el caso de la demencia vascular, como ya digo, al principio lo más notorio es lo que yo os digo, es una dificultad pues para concentrarse, para organizar, para solventar problemas. Se desorientan, tienen lentitud a la hora de razonar, se muestran intranquilos, agitados, no tan agitados como el Alzheimer, que en el Alzheimer hay un trastorno conductual y eso Ana es mucho más experta que yo y lo podrá enfatizar o explicar. La marcha pues no es estable porque tienen déficits motores, muchas veces a consecuencia de los ictus previos que han sufrido. Es muy típico esas ganas de orinar, que me levanto, que me meo, se ponen insoportables y también que pueden cursar pues con depresión, apatía, no tienen ganas de nada, no quieren hablar. Es decir, que tienen, como veis, multitud de síntomas muy inespecíficos que al principio, si no estás muy pendiente, pues se te pasa y no lo ves. Cuando llega la hora de la verdad, lo lleva al neurólogo, pues digamos que ya llevan muchos años, muchos meses del problema establecido, ¿no? Los factores, como ya he dicho, son los factores clásicos cardiovasculares, además de la edad, el haber tenido ictus previos, sobre todo los microictus, los pequeños infartos, lo que nosotros decimos la demencia multiinfarto, porque han tenido múltiples ictus, todo lo que provoca arteriosclerosis, que es el envejecimiento de las paredes de las arterias del cerebro, el colesterol, la tensión, el azúcar, el tabaco, la obesidad y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia, es la más frecuente en las personas mayores, que predispone a que se formen trombos dentro del corazón, en la aurícula. Esos trombos pueden soltarse. Si se suelta un trombo muy grande, pues provoca un ictus muy grande y se nota y se diagnostica. Pues parálisis, la boca torcida o que no puede hablar. Pero puede ser que se suelten pequeños trombos, tan pequeños que no da un síntoma inicial, pero repetidamente, cuando acuerda, pues tiene un deterioro cognitivo y dices, coño, pues fíjate, le han hecho un electro y le han encontrado que tiene arritmia. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en este caso sabemos que hay que poner anticoagulantes para que la sangre vaya diluida, no se formen trombos y evite que se reproduzcan esos ictus. ¿Todos los factores de riesgo son igual de importantes? Pues no, todos son malos, pero unos son más malos que otros. De todo, el peor es la tensión alta. La hipertensión es el factor de riesgo atribuible que más condiciona las enfermedades cardiovasculares y los ictus. Es decir, que no quiere decir que si yo tengo colesterol, bueno, pues tengo poco riesgo. No, lo vas a tener, lógicamente. Pero si tienes colesterol y encima tienes tensión alta, el riesgo se multiplica mucho. Pues ya digo, de todos los ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, el factor de riesgo atribuible más potente es la tensión alta. Por tanto, nos tenemos que focalizar en controlar la tensión, además de todos los otros factores, ¿eh? Entonces, como ya digo, reducir el riesgo, pues vamos a ir detallando uno por uno todos los factores de riesgo, los conocemos, tenemos herramientas para controlarlo, pues lo que tenemos que hacer es implementar esas herramientas e intentar llevar el control lo mejor posible que podamos. Es verdad que muchas veces se nos escapa de las manos, pues diabetes que muchas veces pues son diabetes muy rebeldes, que a pesar de insulina, a pesar de bombas, y no se controla. Pero bueno, por lo menos hay tratamiento
peor sería que encima ni se tomase el tratamiento, ¿no? Entonces, para la tensión, como ya digo, que es el factor que está más relacionado con la demencia, con el ictus y con las enfermedades cardiovasculares, pues la relación es directa. Como ya digo, es matemática, a más hipertensión, más riesgo de desarrollar ictus, problemas cerebrales, deterioro cognitivo, infarto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la hipertensión arterial es asintomática. Yo me mido hoy la tensión, la tengo alta, pero a mí no me duele la cabeza, yo no lo sé que tengo la tensión alta. Si yo hoy no me tomo la tensión, ¿yo cómo sé si tengo la tensión alta? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues hay que hacer campañas de promoción de salud a nivel poblacional. La gente, aunque no tenga síntomas, aunque esté asintomático, tiene que ir al médico. Se tiene que medir la tensión, se tiene que medir el azúcar, se tiene que medir el colesterol, aunque no seas enfermo. No quiere decir que estemos todos los días allí en el médico, ni día sí, ni a no, semana sí, pero hay que hacer controles. ¿Qué controles? Bueno, pues eso está en las sociedades científicas que establecen una cierta periodicidad, cada 6 meses, cada año, cada 3, dependiendo del riesgo, el perfil de riesgo de cada uno, ¿vale? Pero que eso es fundamental, controlarse. El tema de la tensión, pues está demostrado que si yo pongo tratamiento para la tensión y la tensión la controlo o la mejoro, disminuyo ese riesgo, esa probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular o de enfermedad neurológica. Y que una vez he tenido un ictus, con más motivos. Si yo ya he tenido la enfermedad, ahora es cuando tengo que ser mucho más exigente para evitar un segundo o un tercer ictus. Y es lo que pongo al final, que la prevención secundaria, en este caso, pues lógicamente es igual de importante que la primaria, pero yo creo que hay que ser más agresivo o más intenso en este aspecto, ¿vale? Y tensión alta, ¿qué tensión alta de qué hablamos? Pues la tensión alta para todos, seamos jóvenes, mayores, diabéticos, hombre, mujer, niño, para todos por encima de 14 o por encima de 9 es hipertensión. No podemos consentir tener la tensión por encima de esos valores, hay que tenerlo por debajo. 12, 13, 3,5, 11, 10, 9, me da igual, que no pase de 14 y la mínima que no llegue a 9. ¿Qué ocurre? Que en personas de muy alto riesgo, diabéticos, enfermedad renal, hemodiálisis, etcétera, en esos tenemos que ser más agresivos todavía. Habrá que bajar la tensión un poquito más, a 13 o incluso en ciertas condiciones a 12. Pero que sepáis que todo, independientemente, es que es una pregunta muy habitual, bueno, ¿y yo dónde tengo que tener la tensión? Pues mire usted, que no llegue a 14 y que no llegue a 9. Me da igual en cómo se quede. ¿Hay que poner tratamiento? Pues sí, una pastilla, 2, 3, 4, las que haga falta. Eso acompañado de, ahora lo diré, de una vida saludable, lógicamente. No es solo pastillas, también perder peso, hacer ejercicio físico, una dieta mediterránea acorde, pobre en sal, etcétera. El colesterol, otro factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares y a demencia, en este caso vascular, también relacionado directamente, no con tanto peso como la hipertensión, pero a más colesterol, que es lo que pongo en la gráfica, pues mayor riesgo de tener un ictus, y eso es de cajón, o de tener un infarto. El colesterol tampoco duele. Yo tengo hoy el colesterol en 230, si me lo hago. Es que si no me hago, yo qué sé cómo tengo hoy el colesterol, o dentro de un mes, o después de Navidades. Salvo que me haga un análisis, nadie me puede decir si lo tengo alto o bajo. Y eso está ahí, comiendo, está atacando, igual que la diabetes. Si no me pincho el dedo y no sé el azúcar que tengo, eso está ahí comiendo. Cuando tú te diagnosticas, pues igual ya has llegado tarde. De hecho, hay un 20% de pacientes que llegan a urgencia con un primer infarto de corazón, que le encontramos que tiene el azúcar alta, que son diabéticos y ellos no sabían que eran diabéticos. Pues esos son los que peor van, los que tenían diabetes que no se sabía que eran diabéticos. No es lo mismo el diabético previo que iba con su tratamiento y que le da un infarto, que el que llega a las bravas, bueno, normal, se supone que es sano y se encuentra que es que era diabético. Ese, fijarse la paradoja, va a ir peor que el que ya venía con su insulina, con sus pastillas, ¿vale?
Con respecto al tema de la dieta, que es muy importante y eso es promoción de hábitos de vida saludables, pues yo soy un firme defensor de la dieta mediterránea, pero hay que recordar que dieta mediterránea no es lo que nos están vendiendo ahora. La dieta mediterránea, para saber realmente en qué consiste, hay que preguntar a los mayores, a los que tienen 80 y tanto y 90 años, qué comían ellos en los años 40, en los años 50. Esa es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es ahora un flamenquín, aunque sea el plato típico de Córdoba con patatas fritas. Eso no es dieta mediterránea. A mí me daban un yogur cuando me ponían una inyección y un heladito cuando iba a Don Ramón a que me sacara una muela. Y si tú te vas ahora allí, al lado del Cornejo, allí ves a la gente cargándose los helados de kilo a kilo, kilo. Eso no es dieta mediterránea. El heladito era el premio y el yogur 3/4 de lo mismo. Entonces la dieta mediterránea son los guisos, son las legumbres, las ensaladas. No es todo lo que se salga de eso, no es dieta mediterránea. Pues eso tenemos que reivindicarlo. Y a lo mejor los médicos no somos los más idóneos, probablemente en las escuelas, probablemente pues campañas sociales, publicitarias, etcétera. Eso y fomentar el ejercicio, lógicamente. Y ya para terminar, que no os quiero enrollar mucho, pues la última frase, y es que lo que es bueno para el corazón va a ser bueno para el cerebro. Y ya está, punto final. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto sigue? Yo no tengo... Espera, no, que nos enteremos todos. No, se oye. Yo me quedo aquí contigo. Gracias. Ha estado usted hablando del colesterol y de los triglicéridos. Pues los triglicéridos siempre han estado un poco como la hermana pobre del colesterol. No estaba tan asociado, o no se pensaba que estaba tan asociado como el colesterol con enfermedades cardiovasculares, pero sí que hay evidencia ya actual de que efectivamente también predispone a enfermedades. No con la misma agresividad o con el mismo peso. Entonces, si tú me preguntas, ¿tener triglicéridos de manera aislada es un factor de riesgo? Te tengo que decir que sí. ¿Hay que poner tratamiento? Sí. Sí que te digo que los triglicéridos se afectan más que el colesterol por la dieta. Es decir, que si yo llevo una dieta mala, es más probable que tenga los triglicéridos altos. Pues, por ejemplo, un lunes, después de un fin de semana de fiesta, de alcohol y demás, es muy probable que suban los triglicéridos. O los diabéticos tienen esa peculiaridad de que la propia enfermedad, la propia diabetes, provoca hipertrigliceridemia. Pero que hay que poner tratamiento, sí. Sí, aún teniéndolo... Ahora, que no se le ha dado la importancia como al colesterol de un tiempo para atrás, te lo digo, pero que es verdad que hay que tratarlo. Porque el tratamiento de la hipertrigliceridemia ha demostrado, por ejemplo, en el caso de los infartos, disminuye la tasa de arritmia. Es decir, que es bueno, que el tratamiento de los triglicéridos es efectivo y tiene sus resultados. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Que el citrón en la ensalada dice que no se puede abusar de ella, ¿no? Efectivamente, el cintrón tiene el inconveniente de que el mecanismo de acción que tiene, que es a nivel del hígado, pues se artefacta o se altera mucho con todos los productos que llevan vitamina K. Entonces, ¿dónde hay mucha vitamina K? Pues hay en todos los alimentos, pero donde más es, sobre todo en las verduras de hoja verde. Acelga, espinaca, lechuga, eso es lo que más. Entonces, no es que, y el tomate en menor medida, no es que estén prohibidos, que se pueden tomar, pero hay que tener la precaución de que te pueden alterar el cintrón. ¿Qué ocurre? Que si tú el cintrón te lo haces una vez al mes, pues el día que te lo haces sabes cómo está, pero ¿y el resto de los 29 días cómo estaba? Eso no se sabe. Ese es el gran inconveniente. Hay otros fármacos ahora nuevos que para ciertas patologías, en otras no. Efectivamente, pues en ciertas patologías sí que hay sustitutos, pero en otras, desgraciadamente, hay que tomar cintrón. Usted mismo me dijo que no, que yo no podía. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Entonces recomienda que se tome la tensión todos los días. Espérate. ¿Puedo hablar? Sí, venga. Bien, es que has estado hablando ahí de sal, hipertensión. Pero no prueba azúcar, hipertensión, esos carros llenos de magdalena, productos. Claro, yo te he nombrado los heladitos de kilo, pero vamos, ahí entran los croissants, ahí entran los Pero procesados. es que tenemos asociada la sal con la hipertensión, que es verdad que abusar no es bueno. Y el azúcar. Pero yo creo que es que el azúcar es casi más dañina que... A ver, todos son malos. Yo he puesto ahí la gráfica y cada uno tiene su riesgo atribuible. Hombre, no vamos a pensar aquí, me privo de sal pero me harto de azúcar. No, hombre, no. O me corto de azúcar y le echo sal aquí y me pongo la aceitunita aliñada. No, hay que hacer todo, una estrategia global, una dieta saludable en su conjunto. Todos son malos, unos son más malos que otros. De los más malos yo te he dicho la tensión alta. Si la tensión se relaciona más con sal, que eso también hay mucha teoría, pues vamos a atacar un poquito a la sal. Pero, ojo, hay que atacar la sal, hay que atacar el tabaco, hay que atacar la obesidad, hay que atacar el azúcar, hay que atacarlo a todos. El enemigo son muchos. Una pregunta. Por ejemplo, el tema de los microhitos. Dice que los detecta una vez que más o menos se da más grande, más fuerte, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de que te dé un microhito y se detecte antes? No, no es que sean más grandes o más fuertes, como dice Ortiz, es que los microhistos se van sumando. Yo tengo hoy un microhisto, la semana que viene dos, pasa desapercibido, y el segundo probablemente también, y el tercero. Pero al cabo de, por ejemplo, dentro de un año o dentro de año y medio, pues ya son 8 microhistos y ya lo que dice, oye, pues no noto yo a papá ahora muy raro, que ahora tiene unos olvidos, pues no lo noto que el pie parece que no lo mueve como movía antes el pie, o no parece que se atranca cuando habla. Esos son la demencia multiinfarto o los microhistos. ¿Qué hay que esperar entonces más o menos que te vayas viendo tú que vas fallando las cosas? Claro, pero no nos vamos a hacer todo una resonancia todos los días, ni nos vamos a hacer todo un análisis de colesterol todos los días, que es lo más rentable, además que es lo más costo eficiente, lo más, desde un punto de vista sanitario de salud pública, lo más rentable es prevención. No. Y otra pregunta, el tema de la tensión, es bueno entonces es recomendable que todos los días tomaste la vamos, ¿no? Tampoco, igual que te digo el colesterol. Que hay veces que, por ejemplo, te la tomas y la tienes más o menos disparada. Tampoco, tú lo que tienes que saber es si eres hipertenso o no. Y como... Te la tienes que tomar. Sí, vale. Pero si tú no eres hipertenso, no quiere decir que me tenga que tomar la tensión mañana ni pasado. Pero de vez en cuando, ¿cuánto tiempo es? Vale. Eso el médico de cabecera, el que te lo debe de... No hay ningún síntoma ni nada que te pueda decir. Ninguno. Nada. El dolor de cabeza o los mareos sí te pega un subidón grande, pero si tú tienes la tensión en 14,5, tú no vas a tener síntomas. Nada que va a tener, no te lo va a notar. Mira, y allí. ¿Dónde? Mira, vamos a ver. Ah, venga. Perdón. Buenas, Juan Carlos. Mira, el tema del colesterol me interesa especialmente y te iba a preguntar, cuando partimos de un colesterol de base familiar, hereditario que se suele decir, no sé si está bien dicho, y tienes un control con medicación, ¿cómo te controlas? Pues mira, no, el control es el mismo, el objetivo es el mismo, sea la causa de si es una transgresión dietética o en este caso genética. El objetivo que tenemos está establecido. ¿Cuánto de colesterol tengo que tener? ¿Hasta dónde? También pasa, depende del perfil del paciente. No es lo mismo un diabético que un enfermo que ha tenido un infarto, o alguien como yo, por ejemplo, que no tengo enfermedades que se presupone que no tengo. A lo mejor para mí, y eso lo establecen las guías, eso está científicamente establecido y el médico de atención primaria sabe hasta dónde. A partir de ciertos niveles habrá que poner tratamiento. Ahora, lo que sí es verdad que si tú, imagínate, un individuo genérico tiene que tener el colesterol máximo en 200 y siendo familiar, tomando pastillas, lo tiene en 240, hay herramientas para seguir bajando eso. O sea que herramientas hay, ¿eh? Si los triglicéridos dan bien, digamos que te estás portando bien dietéticamente. Sí, pero cuando es genético,
nivel que no va a bajar. Pero tenemos herramientas. Hay herramientas. Hay pastillas, pero también hay inyecciones, por ejemplo. Vale, y te quería también preguntar en relación a esto, porque cuando tú te haces una analítica, te mide el colesterol total, el HDL, el LDL, pero por lo visto, para saber realmente el riesgo cardiovascular, tengo entendido, por eso quiero preguntártelo, te tienen que medir la lipoproteína. No, eso ¿Eso es muy específico? no es muy específico. La lipoproteína A, la LPA, que está ahora muy de moda, es otro marcador diferente al colesterol. Vale. No es lo mismo. Es decir, que yo puedo tener el colesterol normal y puedo tener la LPA altísima. La LPA es un tipo de grasa en la sangre que está condicionada genéticamente, exclusivamente por genes. Es decir, que no depende de la dieta, que no porque coma yo más o coma menos, la LPA sube más, sube menos. De hecho, la LPA solo se puede determinar una vez en la vida. Tú vas a Reina Sofía, te hace la analítica, te sale tu LPA. Si le vuelves a pedir al enfermo otra vez la LPA, te dicen, este enfermo tiene la LPA en tanto que se la hizo X años. Porque digamos que ese es como tu pedigrí. Vale. Tú tienes LPA en 80, pues genéticamente lo que te dice... Ahora mismo, a día de hoy, no se puede hacer nada, pero ya están los primeros ensayos clínicos Vale. de medicación que están demostrando que eso puede mejorar el perfil de riesgo. Es que claro, si tú estás medicado, bien medicado, tienes adherencia al tratamiento, dietéticamente te portas bien, digo todo lo que te portas bien por decir que te cuidas, y ahora tienes esa condición genética en la que de momento, vamos a decir que no puedes hacer nada. De momento no hay tratamiento. Ahora mismo el tratamiento que hay está en desarrollo, se va a publicar el año que viene los primeros ensayos clínicos, que ya se están empezando incluso a valorar en problemas de válvula, en problemas de ictus, es decir, que eso va a venir en los próximos años. Vale. Pero que eso, por mucho que haga o deje de hacer... Pero es bueno saberlo, por ejemplo, el paciente puede pedirlo. Pues mira, por lo menos depende. por saberlo. Depende. Que solamente lo pida una vez. Depende, porque muchas veces al enfermo, si tú le das demasiada información, lo que hace es agobiarlo. Porque si no, yo me hago un test genético para ver si yo tengo riesgo de tener cáncer de colon. Y digo yo, ¿y yo qué necesidad tengo ahora de meterme el tubo cada 5 años sin saberlo? Con lo gusto que yo estaba. Claro. Depende. Tú la tienes alta, ¿no? Es que yo he escuchado algo de eso. Pero que todas esas cosas, depende. Eso hay que hablarlo con el enfermo uno a uno. Y hay que saber dar la información muy clara y no crear dudas ni generar incertidumbre. Perfecto. Gracias. ¿Alguno más por aquí? Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo te explico? Últimamente nos estamos bombardeando mucho que el tema del colesterol es cuestión también, lo van bajando según los intereses farmacéuticos, ¿no? Y vámonos, claro, yo lo que quiero saber es verdad, es mentira, a partir de cuándo me tengo que cuidar, a partir de qué niveles son los aceptables. A ver, las farmacéuticas son empresas. Es así. Y las empresas van buscando beneficios. Eso es indudable. Pero eso no quita que busquen el beneficio en una cosa justa y legal. Entonces, tú me preguntas, ¿hasta cuánto es de verdad? Toda la razón del mundo. Mientras más bajo, mejor. Vale, gracias. Para que no voy a pasar por el lado. El del Mercadona. A ver. El del Mercadona. Y ya que estamos hablando del colesterol, pues comentarte que cuando lo tienes alto, muy alto, y haces vida sana, deporte, como se supone que el bueno se supone no que es verdad, lo tienes también muy alto, pues no demandan pastillas. A ver, en atención primaria hay unas guías y hay unas tablas y entonces yo quiero pensar que el médico o médica que te trata se ajusta a esas recomendaciones. Es verdad que no todo colesterol alto hay que poner tratamiento, porque no es lo mismo hablar de un niño de 8 años que un individuo de 90 años.
Es decir, que todo va acorde al perfil de riesgo de ese paciente. Si tú me preguntas en tu caso, tú con este colesterol, ¿cuánto? Yo ahora mismo no te sé decir la información si tienes derecho, entre comillas, a la pastilla o no. No lo sé, ¿eh? Lo desconozco. Pero eso está establecido, eso no... ¿Sabe? Que ahora que sí que es verdad que a lo mejor ha podido haber digamos, falta de implicación por parte de nosotros, de los médicos. Pues sí, porque yo lo veo. Puede ser, puede ser. Hombre, yo creo que tendríamos que ser mucho más proactivos. También te digo que muchas veces estamos muy limitados y muy condicionados por la administración. Porque si la administración es la primera que te dice no gastes, no gastes, no gastes, ¿qué hago? ¿Te mando a ti o se la mando al de 90? Más lógico mandársela al de 90, pero es injusto no mandártela a ti si tú también tienes el mismo derecho, porque tú también pagas los mismos impuestos. ¿Qué ocurre? Pues que lo que es salud pública o promoción de la salud es que ahí los gobiernos, la administración, pero de todos los colores, de todos los tipos, de todos los países, no solo en España, que aquí no somos más tontos que en Estados Unidos o que en Inglaterra, es que la promoción, yo he puesto las gráficas a 20 años. ¿Qué político crees tú que puede hacer un plan de salud pensando en los resultados a 20 años? No le es rentable, dirá, yo cómo voy a invertir en esto y el rédito se lo va a llevar otro dentro de 20 años. Y encima es una cosa que no es tangible, no lo vendo, no me votan y no me lo compran. Porque si yo mañana dijera en todos los colegios, mañana por ley, fruta, verdura y se acabaron las chucherías, lo primero que te saltan son los padres, que quién eres tú para organizarle la vida o cómo tienes tú que educar a esos niños. Que eso crea mucho debate social, que yo sé que es difícil, pero que la administración tendría que hacer más promoción de la salud. Y no dejarlo en manos de ellos. Es que nosotros somos los que tenemos que darle el bastonazo. La obligación son las asociaciones. Estos tienen que estar todos los días allí en la puerta del consistorio y de la delegación y de la Junta y del gobierno, a todos los niveles. Y machacar, y machacar, y machacar. Luchando por lo que crean que es justo. Bueno, La aspirina infantil antes la recomendaban, ahora no. Pues la aspirina infantil, pues mira, la aspirina infantil siempre se ha dicho que es muy buena, que lo es, que tiene, hombre, para nivel cardiovascular en el tema angina de pecho, infarto, vamos, eso es impepinable, es regla de oro, pero yo había puesto no sé si os acordáis que he nombrado una patología con un nombre muy raro, que es la angiopatía amiloide senil. Mira, angiopatía amiloide senil. Bueno, pues eso es una enfermedad de los vasos pequeñitos del cerebro. Hay un depósito de proteína, que es la angiopatía, que lo que hace es que se vuelven como muy frágiles. Tan frágiles como que ¡plop!, de golpe se rompen y hay microsangrado. Y eso, cuando tú le haces una resonancia, se detectan depósitos de siderina, de hemosiderina, que es un derivado de la sangre. Y el neurólogo nos lo mandan a nosotros a las consultas porque nos dicen, este paciente está tomando aspirina, rogamos que si puede ser le quitéis la aspirina. Es decir, que la aspirina, decirlo así en público, ¿es buena para todo el mundo? No. Es buena en ciertos casos. Ahora también está muy de moda pues para ciertos tipos de cáncer de colon. Disminuye el riesgo de ciertos tipos. No puedes decir ahora a todo el cáncer de colon hay que ponerle aspirina, no. Bueno, pues ya la última pregunta, ¿vale? bueno, yo venía muy tranquila y me voy un poco más nerviosa. Asustar. Yo padezco de arritmia, yo he tenido una fibrilación auricular, yo tengo una estenosis a causa de los problemas del cuello. También me quitaron el tiroides por completo. A mí muchas veces se me olvidan las cosas y siempre me han dicho que como tuve durante tantísimo tiempo la enfermedad del tiroides sin saberlo, que eso también causaba daños cognitivos. Es verdad eso, que se me olvidan muchísimo las cosas. Yo siempre he creído que era una falta de atención, una falta de concentración. Pero ya de verdad empiezas a preocuparte cuando yo sí es verdad que me noto que no tengo la misma habilidad que tenía antes a la hora de enfrentarme con un problema, a la hora de
¿Cuándo tienes que empezar a preocuparte? Pues tú ya te estás preocupando. Pues ya. Entonces, tienes que hablar con tu médico de cabecera. Habrá que estimar si procede ir a un neurólogo, hacerse una resonancia, todo eso. Pero yo ya me preocuparía ya, claro. No dejarlo más porque el tiempo que pasa. Pero cuando ya vas teniendo una edad... Pero no, si la edad no es. Vamos, es verdad que a mayor edad mayor riesgo, pero de esto no está libre nadie. Juan Carlos, mira, yo tenía colesterol en todos los... Hinojo. No, y a mí no me ha vuelto mal colesterol. Pues yo seguiría tomando hinojo. Además, el hinojo le da un toque muy bueno a lo guiso. Tener los colesterol tanto el bueno como el mal, tener los bajos, el bueno o el mal. El colesterol, el bueno no es bueno tenerlo bajo. El bueno hay que mantenerlo. Lo que pasa es que el bueno nosotros no podemos modificarlo, ¿eh? No hay pastillas que suben o bajen el bueno. ¿Y alimentación? No, básicamente las dos cosas que antes, lo que pasa es que tampoco se puede decir muy alto, el ejercicio físico que sí y el alcohol. Antiguamente no acordabais que decía, el doctor Concha ha dicho que una botella de vino y que si me tomo un whisky se me abren las arterias. Venía un poco por el tema de que el colesterol bueno, el alcohol lo sube un poco, pero claro, de ahí a que un médico o yo diga que el alcohol es bueno, yo no lo voy a decir, ¿eh? Bueno, Te he quitado.